Buen día, Liz. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les coloqué en el campus un documento PDF con el código del programa que empezamos a hacer la semana pasada. Ahí está todo el código que lo voy a terminar de explicar hoy. Déjenme, les voy a abrir el documento para explicarles algo del mismo. Recuerden que cuando uno crea un programa en Java, ya hay algunas líneas de código. Entonces hay que tener cuidado ahí de qué es lo que ustedes van a pasar a su editor. Tengo ahí. Vamos a ver si ya abrió el documento. Sí. Voy a compartirles. Ok, este es el documento que está en el campus. Entonces, si se fijan, hay unas líneas que están en gris. Entonces, eso ustedes no lo van a transcribir. La mayor parte de estas líneas ustedes ya las tienen cuando crean el proyecto. Desde ahí todo lo que está en texto normal, en color normal, eso sí, hay que transcribirlo. Creo que nosotros nos quedamos el jueves en los tipos de datos enteros, si mal no recuerdo. Entonces ahí lo tienen. Ahora, hay una línea que es esta de aquí, que ya les voy a explicar para qué sirve, que sí hay que transcribirla porque es la importación de una librería que vamos a necesitar. Pero vean en qué punto se está colocando. Ya les voy a mostrar el editor también. Miren, acá en esta línea está quién crea el programa. Esa línea también a ustedes se les genera cuando crean el proyecto. Entonces vean que importar la librería viene antes de la línea del autor del código, antes del public class new main. Y de ahí, pues todo está en color normal, lo que significa que sí tiene que transcribir todo ese código. Miren. Ahí. Hasta acá, que la llave también está en gris, ¿verdad? Recuerden que llave significa el final del código. Entonces lo puse en gris para que ustedes no le vayan a agregar esa llave cerrada. Porque ya una vez que ustedes crean su archivo de código, ya todas las llaves están colocadas a menos que nosotros colocáramos una instrucción compuesta. O sea, significa, por ejemplo, un if. Dentro del if yo puedo colocar varias líneas de código. Entonces ahí sí tendría que utilizar llaves. Pero como ahorita solo estamos con
código secuencial, entonces no hay necesidad de abrir ni de cerrar llaves porque ya todas están incluidas. ¿Ok? Hay un comentario ahí también en la publicación del PDF que les digo que espero que este código que hoy les voy a explicar, ustedes ya lo tengan implementado hoy mismo, ¿ven? Para que todos vayamos uniformes, o sea, no vayamos unos más adelante que otros. Yo ya mañana entro a otro tema, que es el tema de funciones. ¿Bien? Entonces necesito que ya este programa de hoy ustedes lo realicen. Si no lo pueden realizar ahorita, pues lo realizan en el transcurso del día. Tengo habilitado el foro de consultas. Por si surge alguna consulta en el transcurso del día, entonces ustedes entran, ya está el tema del día lunes. Entonces hoy sí, nos vamos a NetBeans. Ahí estamos. Entonces, mire, todo esto, fíjate que se distingue bien los comentarios. Este es un comentario que yo escribí. Byte acepta un valor en el rango de tal cosa. Entonces, se distinguen los comentarios que yo coloco de los comentarios que ya trae el código. Porque empiezan con la doble pleca, pero también les pone asteriscos. O sea, esto yo no lo escribí. Esto se genera automáticamente. Miren estos comentarios. Este también se genera automáticamente, no hay que escribirlo, tampoco estas líneas de acá. Entonces yo empiezo a escribir aquí, tipos de datos primitivos. Y la línea que les dije que había que insertar para importar una librería es esta, import. Estoy importando una librería que se llama JOptionPanel, ya van a ver para qué sirve. Bueno, aclarando eso, podemos seguir con el código. ¿Qué fue lo que hicimos el jueves? Bueno, el jueves lo que hicimos fue ver los tipos de datos que hay en Java. Entonces vimos la Solo llegamos diferencia. a lo de byte, Ah, lo de lo byte. primero. Ok. Sí. Entonces, pero vimos de forma teórica cuáles son los tipos de datos que hay en Java. Sí, Los datos enteros, los datos real, ¿verdad? Vimos el dato lógico, el boolean, el dato char y les mencioné el dato string. Y cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Por ejemplo, que hay 4 tipos de datos de tipo entero en Java y la diferencia de ellos es la cantidad de espacio que ocupan en la memoria de la computadora. El primer dato, vamos a separar, estos de acá son los enteros, este bloque de acá. El primer dato de tipo entero es el byte. En esta línea yo estoy declarando una variable. La variable se llama num pequeñito. Para hacer una declaración de variable, yo primero coloco el tipo de dato, que es byte, y después coloco el nombre de la variable. Cada línea la vamos a finalizar, o cada instrucción, mejor dicho, la vamos a finalizar con punto y coma, porque si no, me daría un error. Ahí, por ejemplo, miren, que ya está subrayado en rojo, me está indicando un error. Me está diciendo que se espera un punto y coma al final de la línea. Bien. Y le estábamos asignando valores a las variables. Por ejemplo, a un pequeñito le asignamos el valor de 60 negativo. Entonces, esta es una instrucción de asignación. O sea, yo le asigno valor a una variable de forma directa. Otras formas de asignarle valor a una variable es por medio de una instrucción de entrada. O sea, yo le solicito al usuario que entre alguna información y esa información yo la guardo en una variable. Eso también es una forma de asignarle valor a una variable. La otra es por medio de operaciones aritméticas o lógicas. ¿Bien? Entonces, el crear una variable solo significa que asignamos o reservamos un espacio en memoria y a ese espacio en memoria le ponemos un nombre, por ejemplo, en un pequeñito. Pero hasta que nosotros le asignemos un valor o guardemos algo en ese espacio en memoria, la variable está vacía. Entonces aquí le estoy asignando a un pequeñito el valor de 60 negativo. Dijimos que había un rango. Por ejemplo, si yo modifico esto,
quiero asignarle otro valor de tipo entero, byte, vean que me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque excede la capacidad de la variable. El tipo byte llega hasta 127 positivo. No puede almacenar un valor más allá de 127 positivo, ¿verdad? Y 127 o 128 negativo. Aquí está el rango de valores. Entonces el error que me está dando, posible pérdida de datos en la conversión, pero me dice tipos incompatibles. Eso es lo que tengo que tener en cuenta ahí. Así se llama el error, tipos incompatibles. ¿Por qué? Si yo asumo que la variable está bien declarada, o sea, si está bien declarada es porque tiene que ser byte, entonces el problema está con la asignación. La asignación es la que me está dando el problema, ya que si me dice que solo llega hasta 127, el máximo valor que puede guardar, obviamente yo no le puedo almacenar 700. Tengo que respetar, ¿verdad?, el rango de valores que puede almacenar. Ahí lo tenemos. El siguiente tipo de datos es el short. Siempre estamos con los datos de tipo entero. Entonces, short, ¿verdad?, tipo de dato, nombre de la variable, un pequeño. Aquí les tengo un comentario de qué rango abarca, ¿verdad? Menos 32.768 a 32.767. Aquí está la asignación del valor a la variable. Entonces, si yo le pongo un valor más grande, también me va a dar un error. Nuevamente, tipos incompatibles. Ok, le estoy asignando un dato que no cabe. Este error, aquí, incompatible types, o sea, tipos incompatibles, no solamente va a salir en esta situación. O sea, me refiero a que no solamente va a salir porque yo le estoy asignando un valor a la variable y ese valor es demasiado grande y la variable no tiene capacidad para almacenarlo. Puede salir en otras situaciones. ¿Okay? Entonces puede salir porque yo realmente definí mal la variable y estoy queriendo aceptar valores en esa variable que no son compatibles con la definición que hice. Así que siempre hay que hacer un análisis de los mensajes de error que me da Java y de esa forma tomar una decisión de cómo voy a corregir. Entonces aquí vamos a borrar. El siguiente tipo de dato es el INT. Significa entero. Entonces aquí le estoy dando el rango de datos. ¿Ven? Ya estamos hablando de miles de millones. Y asignamos valor. ¿Verdad? Y el último tipo de dato entero es el long. Entero largo. Bien. Ya está la grabación de la clase pasada para los que no estuvieron en la clase de la semana pasada, entonces pueden revisar la grabación. Ahí hay un cuadro, ¿verdad?, con los valores que acepta cada tipo de datos para que ustedes chequeen ahí. Y le asignamos un valor. Simplemente es un ejercicio para ver cómo se asignan los datos, las variables y cómo se les asigna valor. Aquí ya empezamos con los datos de tipo real. Significa datos numéricos que aceptan componente decimal, que son estos dos. El float, que es el que tiene o ocupa menos cantidad de memoria que el double. El float ocupa 32 bits de memoria, el doble ocupa 64. Y aquí le estamos asignando valor. Miren, la variable se llama número real. Le asignamos este valor. Si ustedes se fijan, aquí ya existe el punto, o sea que aquí ya está la parte decimal, el componente decimal. Permítanme. Esta F, vean que si yo se la quito, me da un error. El float tiene esa particularidad de que hay que indicar cuando asignamos el valor a la variable de tipo float que se trata de ese tipo de datos. Fíjense ahí, me da otra vez el mismo error, tipos incompatibles, porque si yo hago la asignación, si ponerle la F de flotante al final, él no entiende, o sea, el compilador no entiende que se trata de un numérico de tipo float. Entonces, me fuerza o me obliga
hacer esto. Únicamente para este tipo de datos. Y tenemos el double, también numérico real, pero con el doble de espacio en memoria que el float. Entonces ahí le estoy asignando valor. ¿Verdad? Num real largo. Y esos son los tipos de datos. Numéricos, enteros y reales. Ahora nos vamos al siguiente tipo de datos que vimos en el cuadro, que es el dato de tipo char. ¿Cuál es la particularidad del dato de tipo char, si se recuerdan? Que solo acepta un carácter. Solo acepta un carácter, o sea, este dato es un dato de longitud 1, o sea, solo acepta una posición, o sea, que puede ser una letra, puede ser un carácter especial, miren, puede ser un dígito, ¿eh? Pero vean, ahí ya puse 2 dígitos, o sea que tiene longitud 2 y me está dando un error. Miren. Entonces ahí ya me da otro nombre, dice carácter, como que no cerré yo no delimité bien el carácter, pero sí lo delimité bien. El problema aquí es que como solo es posición 1, solo puedo poner un dígito. ¿Ok? Ahora, para delimitar los datos de tipo char, se utilizan los apóstrofes o comillas sencillas, tal como está aquí. ¿Ok? Y otra particularidad es que, por ejemplo, este 7, que está definido como un char porque está almacenado en la variable carácter, ¿sí? Pero es un char, este 7 no es un número. Entonces no lo puedo utilizar de forma directa para realizar operaciones aritméticas. Tendría yo primero que hacer una conversión, convertir este 7 char a un tipo de dato numérico si yo más adelante necesito este 7 para realizar cualquier tipo de operación aritmética. El otro tipo de dato que vimos son los boolean. Entonces, el tipo booleano es aquel que únicamente puede tener 2 posibles valores, o es falso o es verdadero. Entonces, aquí está el tipo boolean y el nombre de la variable, lógico. Le asigno valor, le estoy asignando falso. Esta variable ahorita es falsa. El otro valor que yo le puedo asignar es verdadero. No puedo asignarle otro valor. Por ejemplo, yo no puedo decir, te le voy a poner sí. Porque como es verdadero o falso, o le voy a poner la B de verdadero. No, no puedo hacer eso. ¿Eh? Tipos incompatibles. Ya tiene sus valores predefinidos. O es false o es true. Esos son los tipos de datos simples que abarca Java. Entonces, antes de pasar al siguiente tipo de datos, revisen por favor por si tienen alguna consulta. ¿Cuál era la diferencia con el long? Simplemente es la capacidad de la memoria con respecto a INT. Sí, no, con respecto a INT, estos dos, Ajá, sí, ajá. es la capacidad de memoria que aceptan. O sea, este es el que ocupa mayor espacio en memoria, con 64 bits. Entonces, obviamente, a mayor espacio de memoria, mayor o más grande es el número que usted puede guardar ahí. Sería como lo mismo de float y double, ¿verdad? O sea, aceptan el mismo rango, ¿verdad? No, De números. no No. aceptan el mismo rango. O sea, Ah, estos dos aceptan números con componente decimal, pero mm. este solo ocupa 32 bits en memoria y Sí, este ocupa 64. pero le estoy diciendo en relación a INT y long, que ahí sí INT ya tiene un rango eh, entero que acepta de números. Todos tienen un rango. Ok. Sí, todos tienen un rango porque precisamente están limitados al espacio de memoria que ocupan. Mm, Entonces, un rango es que yo no puedo pasar de cierto valor de mm, almacenamiento. ok. Sí, como este, un ejemplo chiquitito. Este, por ejemplo, el byte
tiene un rango y el rango es pequeño, de 128 negativo a 127 positivo. Este, mire, el short que le sigue, también el rango es pequeño porque estamos hablando de 32.768 negativo a 32.767 positivo. Entonces no puede pasar, tanto en el caso de negativo, yo no puedo pasar de este número negativo y acá yo no puedo pasar de este número positivo porque me salgo del rango que ya está predefinido y que está establecido por la cantidad de memoria que ocupa. Es lo mismo para todos los demás tipos. Obviamente la diferencia entre estos y float y double es que estos sí aceptan componente decimal, pero siempre van a estar delimitados por su rango. ¿Ok? Sí, quedó claro. ¿Todo claro? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de datos. Aquí pongan atención. Parece que son los mismos porque aquí dice byte, aquí dice float. Miren, bueno, aquí ya es diferente. Entonces, estos datos se llama wrapper, que viene a ser algo así como datos tipo envoltorio o datos envueltos. Esa es la traducción literal, pero ¿qué significa esto? Este tipo de datos es mucho más complejo porque aparte de poder almacenar el dato en sí, que nosotros queremos guardar, se pueden realizar cierto tipo de operaciones en ellos. O sea que envuelto en realidad significa que encapsulan o contienen operaciones, cierto tipo de operaciones que podemos realizar con ellos. La particularidad de ellos, o sea, para poder distinguir un dato de tipo simple de un wrapper, es que comienzan su definición con mayúscula. Vean acá, yo tengo el byte, pero aquí tengo B mayúscula. Acá, arriba, yo tengo también byte, pero ¿cómo lo comencé? Con B minúscula. Entonces yo sé que este es un dato simple de tipo byte y este es un dato byte, pero no es simple, es un wrapper. Desde el momento en que miro que empieza con mayúscula, entonces yo sé que se trata de un dato envuelto. Bueno, estoy asignando la variable que se llama numpeg w. Le puse el w para distinguirlo de que es un wrapper de tipo byte. Le asigné un valor normal, hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora, antes de empezar eso, fíjense que aquí yo ya incluí una instrucción que sirve para presentar una salida en pantalla. La instrucción se llama System Out Print LN. Miren, System Out. Punto. Miren, ahí ya me va ayudando. Entonces yo puedo venir acá y tener print LN. Print significa imprimir. Esta parte de acá, print, significa imprimir. Y LN es línea. O sea que cuando yo utilizo las dos juntas, significa imprima y baje la línea. O sea, pase el cursor a la siguiente línea. ¿Ok? Entonces vengo yo acá, que ya la tengo hecha, pongo en primer lugar, que no es obligatorio, pero para que el usuario pueda identificar qué es lo que estamos imprimiendo. Puse un rótulo. El número convertido a cadena. Es un rótulo porque lo estoy delimitando entre comillas dobles. Miren, ahí finaliza el rótulo. ¿Y qué estoy haciendo a continuación? Permítanme, voy a borrar esto. Bueno, a continuación yo quiero imprimir el contenido de esta variable, numpeg w. Utilizo el símbolo más para unir el rótulo con la variable. En la pantalla me va a aparecer el número convertido a cadena, ¿verdad? Y después me va a aparecer el valor que está almacenado en esa variable numpeg w. Ok, permítanme.
De como les decía, aquí yo estoy imprimiendo el contenido de la variable. Ahora, vean esto. ToString. ToString es un método que sirve para convertir algo que, ya voy a ver el chat, algo que no es cadena de caracteres a cadena de caracteres. O sea, este numpeg W, ¿qué tipo de dato es? ¿Es un numérico o no es un numérico? Sí, es numérico. Sí es numérico, ¿ve? Pero yo le estoy añadiendo algo a string. String significa cadena de caracteres. Entonces, esto junto significa el contenido que está guardado en un PW, conviértalo a cadena de caracteres. Voy a ver el chat. Sé que estoy haciendo una conversión. Sí, perdón, es que cerré el micrófono un momentito. Estoy haciendo una conversión. Y esta función o método que hace la conversión, miren, está asociada a la variable. Es aquí donde entra el concepto de lo que es una variable de tipo wrapper, que aparte de guardar datos, también realiza cierto tipo de operaciones. Voy a tratar de hacer esto mismo con aquella variable de arriba que también es de tipo byte, pero que no es wrapper. O sea, con esta. Miren, es byte, pero no es wrapper. Entonces vamos a copiar esto. Y lo vamos a pasar aquí. Pero no quiero que sea esta, sino que mi variable byte con minúscula. Se llama num pequeñito. Num pequeñito. Sí, está bien escrito. Pero me da error. Dice, byte no puede ser referenciado. ¿Qué significa esto? Ok. Perdón. Que no puede ser referenciado, ahí no me da problema. Pero si yo trato acá de poner esa conversión que yo quería, de convertir a cadena, entonces empiezo a escribir to string, convierta a cadena en un pequeñito. No me lo acepta. ¿Por qué? Porque este byte con minúsculas lo único que puede realizar es guardar valores. De ahí ya no puede realizar otra cosa. Entonces vamos a quitarlo. Pero este de acá, que si es un byte con mayúscula, aparte de almacenar valores, también tiene acceso a métodos. De nombre de la variable, punto. ¿Ven lo que me apareció acá? Todos estos son métodos. Métodos son como ciertas operacioncitas que se pueden realizar que ya están precodificadas. ¿Ve? Y entre ellas se incluye lo que es conversión de valores. Yo puedo convertir a ToString, puedo convertir a byte, o sea, byte normal, puedo convertir a double, a float, puedo hacer comparaciones, etc. Entonces, todo esto para tener acceso a ello, si yo necesitara realizar conversión de datos, tendría que definir la variable como un byte wrapper, o sea, como un byte con la B mayúscula. Entonces, aquí está ToString. Sí me lo aceptó. Esa es la diferencia entre una variable simple y un wrapper. El acceso No a hay ciertos métodos. diferencia en el espacio de memoria que, No, que en ocupan. el rango de valores no. Hay Ah, ok. diferencia en que esta le permite acceder a ciertas operaciones. Ujú. ¿Bien? Ok. Ok. Entonces acá ustedes vean float, pero no es el mismo float que yo tengo aquí. ¿Bien? Aquí está float todo con minúscula y aquí está float con la F mayúscula. Es mi variable real W. Entonces le asigno este valor y aquí preferí hacerlo float
es la misma particularidad que yo les expliqué. Me dice conexión inestable, pero ahí me avisan si tienen algún problema para escucharme. Esta particularidad de acá, que es con el float, que tengo que indicar que es ese tipo de dato, con F. Entonces, lo puedo hacer también de esta manera, poner la palabra completa al inicio. Entonces, tengo mi variable float wrapper, le asigné un valor y definí otra variable. Ahora, esta, que se llama convert1, ¿es un wrapper o es una variable Se simple? está trabando, Liz. No le creo. Se escucha cortado. Sí, Liz, ahorita lo que dijo ahorita no se escuchó bien. Permítame, voy a moverme. Ok, me moví, me avisan si sigue el mismo problema. Entonces les decía, definí mi variable real W float, pero con mayúsculas, o sea que es un wrapper. Le asigné el valor 123.45. Vengo y defino otra variable que se llama convert1 de tipo byte. Pero este byte es un byte simple o un byte wrapper. Byte simple. Es un byte simple. Sí, entonces yo quiero guardar, ¿verdad?, el valor que guardé en real W, en convert1. Te voy a hacer una conversión. Bien. ¿Quién tiene acceso a los métodos para convertir los tipos de datos? ¿La variable simple o la variable wrapper? La wrapper. La wrapper, entonces esta es la variable wrapper. Entonces yo estoy diciendo acá, el contenido que está guardando el real W lo voy a convertir a ¿qué? ¿Qué creen ustedes que estoy haciendo con byte value? Convertirlo a byte normal. Sí, ¿por qué? Porque está en minúscula la... No, o sea, ¿por qué la estoy convirtiendo a byte? Para poderlo almacenar en En la la variable variable, convert. en la variable convert1. O sea, yo estoy convirtiendo a byte el valor que está guardado. Es como que yo saqué una copia de los 123.45. Esa copia yo la voy a convertir a byte. ¿Por qué? Porque quiero guardarla en esta variable y esta variable de tipo byte. Pero yo tengo acceso al byte value. Porque, miren, porque real W es la variable de tipo wrapper. Entonces me permite el acceso a esos métodos que ustedes están viendo. Ahí lo tienen. Y arriba cuando le asigna el valor a la float, ¿por qué entre corchet, entre paréntesis, vuelve a declarar, pone la float normal? Fíjese que esa es una particularidad que tiene el lenguaje específicamente, solo con este tipo de datos float, que es lo que yo les decía también acá, en esta línea. Si se fija, este F que tiene, que cuando yo le estoy asignando el valor a la variable ya definida, tengo que indicar que se trata de un float. Lo puedo hacer con el F al final o lo puedo hacer de esta forma, poniendo la palabra completa al inicio. Se Aquí tiene que hacer en cualquiera de las dos entonces, en la float wrapper también. Sí. O sea, lo podríamos hacer normal ahí poniendo el número y con la F al final también. ¿El qué dice? Y en la float wrapper se podría declarar también con la F al final entonces. Exacto. O sea, 123.45 F. F. Sí, sí, pero ojo, este es el float. No lo van a hacer con los demás tipos de datos, solo con el float. Sí. Ok, gracias, Lick. Bien. Ok, me quedé aquí. Entonces lo convertimos. Entonces convertimos el 123.45 que está guardado en real W, lo convertimos a byte para poderlo guardar en convert1, que es una variable de tipo byte simple. Y después simplemente mandamos a imprimir el valor que convertimos. Aquí decimos número float a entero o imprimimos
el contenido de Convert 1. Revisen esta línea. O estas tres, por si no lo entendieron. Los corchetes del byte value son para algo en particular, para declarar un rango o algo así. Ok. Eso ya mañana que empecemos a ver funciones, lo van a entender mejor. Porque no son los corchetes, sino que son los paréntesis. Esto. Sí. Lo que pasa es que byte value les digo que es un método. Pero los métodos son funciones o procedimientos que ya están preestablecidos dentro del compilador, que ya le pertenecen a los objetos de Java. Bien, y cuando nosotros definimos funciones o procedimientos, los paréntesis indican que estas funciones o procedimientos pueden contener datos entre los paréntesis o no. En el caso de byte value, ahorita, esta no tiene datos que se llaman argumentos o parámetros, pero mañana vamos a empezar con la teoría de este tema. Entonces ahí le van a entender mejor a por qué los paréntesis. Bien, te seguimos con el siguiente dato que es wrapper, que es el INT. Solo que acá, este INT que es simple, si yo lo quiero tener un dato INT como wrapper, tengo que poner el nombre completo del dato, que es integer. Miren. Entonces el dato se llama entero W. Entero W, le estoy asignando el valor. ¿Se acuerdan que es esta variable real W? Es esta. Aquí fíjense, aquí que estoy haciendo. Tengo una variable entera, entero W. A esa variable yo le estoy tratando de asignar 123.45, porque es el valor que está almacenado en real W. Obviamente los tipos de datos no concuerdan. Entero, miren, float. O sea, este tiene decimal, este no acepta decimal. ¿Qué voy a hacer? Voy a realizar una conversión de tipo. Entonces, como real W es un wrapper, entonces yo puedo tener acceso a los tipos de conversión de datos y realizar la conversión respectiva. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a almacenar entero W cuando yo venga aquí y diga real W convertido entero? Va 123. Exacto, 123. Va a contener, ¿verdad?, únicamente la parte entera de este dato, porque yo estoy diciendo convierta a entero, entonces me trunca la parte decimal. Queda menos de un minuto, vamos a salir y vamos a volver a entrar.